Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con el práctico de análisis funcional, a explicar sus técnicas y vamos a ver primero el concepto de lo que es análisis. El análisis funcional tiene por objeto determinar qué grupos funcionales contienen una molécula orgánica y poder establecer así la constitución de la misma y diferenciarla de sus isómeros. Previo a hacer un análisis elemental, es decir, elucidar los elementos que tiene nuestro analito problema, luego vamos a ver cómo están enlazados esos elementos y entonces con distintas reacciones químicas que nos van a proporcionar un color, una turbidez, un cambio de color, una decoloración, la producción de un gas también, vamos a elucidar la función orgánica de la cual se trata. Primero vamos a empezar con la investigación de los dobles enlaces. La investigación de los dobles enlaces se pone en evidencia en la molécula carbonada a analizar por medio de un reactivo que puede ser bromo, agua de bromo o de permanganato de potasio. El bromo forma un compuesto de adición con el doble enlace. El agua de bromo tiene un determinado color. Al adicionarse a la molécula carbonada, que supuestamente tiene el doble enlace, se va a producir la decoloración de la solución. Como vemos en este Power, acá usamos aceite de oliva, ácido oleico, que tiene un doble enlace donde está señalada la flecha. Y si utilizamos bromo, el bromo se va a adicionar a ese doble enlace formando un compuesto. Entonces, cuando el reactivo es agua de bromo, podemos ver que el aceite decolora el agua de bromo por adición a los dobles enlaces y se separan en dos fases. Entonces se produce una decoloración con el agregado de agua de bromo. Si la muestra es sólida, ¿cuál es la técnica? Bueno, se disuelve esa muestra sólida, una determinada cantidad de gramos, 0,1 gramo, en tetracloruro de carbono y se agregan gotas de solución de agua de bromo al 4% también en tetracloruro de carbono. Y se observa si se produce la decoloración del agua de bromo. Si esta decoloración se produce, quiere decir que en la sustancia analito o problema tenemos un doble enlace. El activo que podemos utilizar es el permanganato de potasio, que actúa, es un oxidante que va a oxidar el doble enlace y va a producir una decoloración de este reactivo. Entonces el permanganato también se decolora en una reacción redox. Ahí vemos cómo se está produciendo la oxidación a dióxido de manganeso, ¿sí? Es decir, el manganeso más 7 que está en el permanganato se está reduciendo a manganeso más 2 y el doble enlace se va a oxidar primero, en una primera instancia, alcohol, a un dialcohol. Si la oxidación del doble enlace sigue oxidando, pasará a dialdehído y posteriormente a un ácido dicarboxílico. Esto es si la insaturación está en carbono 1. Si la insaturación no está en carbono 1, sino que en el medio de la cadena se produce una ruptura del enlace en la oxidación con formación de dos ácidos carboxílicos. La oxidación del triple enlace
Primero lo que tenemos que hacer es obtener el acetileno, es decir, partimos de carburo de calcio disuelto en agua y se forma el acetileno o etino con hidróxido de calcio. Se utiliza como reactivo para distinguir esta función una solución alcohólica de nitrato de plata que permite determinar con mucha sensibilidad los enlaces o los triples enlaces terminales. La plata se fija al lugar del hidrógeno funcional dando una argéntica insoluble. Entonces en la técnica primero colocamos en un primer momento un trozo de piedra de carburo de calcio en agua para la liberación justamente del etino, en el cual lo hacemos burujear en una solución de nitrato de plata para la obtención de acetiluro de plata. Veremos entonces la aparición de un precipitado blanco correspondiente al acetiluro formado anteriormente. El acetiluro, como dijimos, estalla con la temperatura y si colocamos una muestra en tela de amianto y exponemos a la acción del calor, se va a producir justamente que el precipitado. Entonces debemos filtrar el precipitado obtenido para que el acetiluro quede lo más seco posible y de esta manera exponerlo al fuego, para así identificarlo por el estallido de dicho compuesto al aumentar la temperatura, como muestra la figura. Otro reactivo que podemos usar para distinguir triples enlaces es una solución de cloruro cuproso amoniacal. La sustancia a analizar va a reaccionar con este reactivo formándose un precipitado naranja muy característico. En la técnica se agrega cloruro cuproso amoniacal, la sustancia a analizar, formándose un precipitado característico. Investigación del grupo carbonilo. El grupo carbonilo está común en distintas funciones como aldehídos, cetonas, anhídridos de ácidos, halogenuros de ácido. El bisulfito de sodio es un reactivo que reacciona con este grupo de distintas formas, adicionándose al grupo carbonílico, formando precipitados cristalinos característicos y que permiten diferenciarlos. Entonces tendremos una muestra de aldehído y cetona para hacerlo reaccionar con el bisulfito, formando aldehído bisulfítico y cetona bisulfítica. Entonces colocamos en un tubo de ensayo limpio y seco una solución de acetaldehído, que es el tubo A, para identificar el grupo carbonilo proveniente de un aldehído, y en otro tubo, en mismas condiciones, una solución de acetona, que es el tubo de ensayo B, en el cual el grupo carbonilo estudiado era una acetona. Se le agrega a cada tubo una solución de bisulfito de sodio y se percibe la aparición de un precipitado blanquecino en ambos tubos como consecuencia de la reacción de adición del bisulfito con el grupo carbonilo presente en estos compuestos. El aldehído ya con el bisulfito será el aldehído bisulfítico y la cetona cetona bisulfítica. ¿Sí? Es decir, que dan positivo los dos. Formación de cristales bisulfíticos por adición. Ahí tenemos en la pantalla la del acetaldehído o el cristal del acetaldehído al que se le ha adicionado el bisulfito y de la acetona. Como podemos ver, acá está la reacción entre el grupo carbonilo, ya sea de un aldehído o de una acetona, formará entonces precipitados cristalinos microscópicos idénticos y blancos. Investigación del grupo sulfhídrico. Los compuestos carbonados que contienen dicho grupo, como vimos en nomenclatura, son los tioalcoholes. Precipitan o tienen la característica de precipitar con sales de mercurio y de plomo, produciendo diversas coloraciones, también con las sales de hierro.
Por ejemplo, se disuelve una cantidad determinada, ser 1 gramo de tioalcohol en 5 mililitros de alcohol, se agregan unos mililitros de solución de acetato de plomo y se calienta. Los compuestos carbonados con dicho grupo precipitan con sales de mercurio y de plomo. Entonces lo que primero hacemos es hacer reaccionar el tioalcohol con hidróxido de sodio para obtener el sulfuro de sodio altamente ionizable, que es el que va a reaccionar con los reactivos correspondientes para dar justamente la coloración correspondiente a la formación de precipitados. Investigación del grupo sulfidrilo. Los compuestos carbonados con dicho grupo entonces precipitan con las sales de mercurio y de plomo. Primero formamos el sulfuro de sodio y luego con solución alcohólica de cloruro mercúrico se formará sulfuro mercurioso, un precipitado blanco. Con solución de acetato de plomo se va a formar sulfuro de plomo, un precipitado de color negro como muestra la figura. Entonces la técnica es disolver la sustancia a analizar en 5 mililitros de alcohol, se agregan unas gotas de solución alcohólica de cloruro mercúrico al 20% y se agita. La presencia del grupo sulfidrilo se pone de manifiesto por la aparición de un precipitado blanco. Para hacerlo reaccionar con acetato de plomo la técnica es exactamente igual. Se utiliza una solución alcohólica de acetato de plomo al 10% y se observará la formación de un precipitado negro como muestra acá, como se muestra en la imagen. Entonces se observa un precipitado negro al calentar. Investigación de derivados nitrados y nitrosados. Partimos de una muestra de nitrobenceno, que es una sustancia aromática, es una sustancia con un grupo nitro aromática, por eso se dice nitrobenceno. Estos derivados nitrados y nitrosados, al ser tratados con polvo de zinc, se convierten en hidroxilaminas, que reducen a su vez al nitrato de plata a plata metálica, que es lo que observamos como el espejo de plata. ¿Cuál es la técnica? Se tratan unos miligramos de la sustancia problema con 3 mililitros de alcohol de 50 grados. Se calienta hasta ebullición y luego se añade polvo de zinc. Se agita y se filtra, como muestra la figura. Al líquido filtrado se le añaden unas gotas de solución alcohólica débil de nitrato de plata, alcalinizando con amoníaco, hasta disolución del precipitado, porque se está formando el complejo amoniacal de plata. Quedará un precipitado residual de plata. Tenemos las reacciones, entonces tratados con polvo de zinc se convierten en hidroxilamina, como muestra la reacción, la función hidroxilamina, que reducen a su vez al nitrato de plata a plata metálica. El precipitado residual es, como muestra la figura, lo que se ve que es la plata metálica. Acá tenemos las reacciones del nitrobenceno con el zinc, formando la fenilhidroxiamina o hidroxilamina. La N-fenilhidroxiamina con el nitrato de plata reduce a la plata más 1 a plata metálica y se forma anilina si es que hemos partido del nitrobenceno. Investigación del grupo alcohólico. Los alcoholes reaccionan con los ácidos orgánicos dando ésteres, que en general poseen aromas a frutas o a flores.
Podemos elegir distintos alcoholes y distintos ácidos. En este caso, nuestra primera experiencia se realizó con alcohol etílico, ácido acético y ácido sulfúrico concentrado. Muy importante el medio para que se forme o para que se produzca el éster, el medio ácido. La técnica es mezclar en un tubo de ensayo 2 mililitros del alcohol etílico y 1 mililitro de ácido acético y 0,5% de ácido sulfúrico concentrado, que me dará el medio para la formación del éster. Se calienta suavemente la mezcla a ebullición y se vierte sobre agua, sobre 50 mililitros de agua. En la segunda experiencia se hizo lo mismo, pero se reemplaza el alcohol etílico por alcohol amílico. Los alcoholes reaccionan con los ácidos, como dijimos, orgánicos, dando ésteres en medio ácido. En el primer caso observaremos aroma a frutas y en el segundo caso aroma a peras. Este olor a frutas es característico de los ésteres. Investigación del grupo funcional halógeno. Se utiliza como reactivo el nitrato de plata en medio ácido, ¿sí? Agregamos a gramos de cloruro de sodio, 8 mililitros de agua, disolvemos y luego calentamos. Después se adiciona 1 mililitro de ácido nítrico y se añaden unas gotas de nitrato de plata. Y observaremos la formación del cloruro de plata. En la técnica, entonces, como dijimos, se debe calentar unos minutos y luego se debe agitar. Se observa la reacción del líquido con papel tornasol azul. Si fuera ácida, se neutraliza con hidróxido de sodio. Acidular con ácido nítrico y añadir unas gotas de nitrato de plata. En caso de existir halógenos, se producirá un precipitado de halogenuro de plata correspondiente. Al realizar la experiencia puede suceder que la sustancia puede dar reacción ácida y precipitar con nitrato de plata. En este caso el halógeno se encuentra como radical, por ejemplo cloruro de acetilo. Puede ser que la reacción no será ácida, pero precipitar con nitrato de plata. En este caso el halógeno se encuentra en estado salino, como por ejemplo clorhidrato de aminas. Puede suceder que la sustancia no tenga reacciones ácidas y no precipite con nitrato de plata. En este caso el halógeno se encuentra en estado neutro o puede ser un derivado halogenado de un hidrocarburo. Bueno, ahora veremos reacciones de diferenciación de grupos funcionales. La primera diferenciación es entre aminas primarias, secundarias y terciarias. El reactivo característico de este grupo es el ácido nitroso en exceso, quien convierte al grupo amino en alcohol desprendiéndose nitrógeno. Entonces reaccionan con ácido nitroso en exceso, este se convierte el grupo amino en alcohol con desprendimiento de nitrógeno, como se ve en la reacción. En aminas secundarias reaccionan con el ácido nitroso dando un compuesto NN-dimetilnitrosamina que tiene un característico color amarillo. En aminas terciarias no reaccionan con el ácido nitroso, ya que no tienen hidrógeno. Colocar en la técnica, vamos a colocar 1 gramo de la sustancia en un tubo de ensayo con ácido clorhídrico y nitrito de sodio.
Recuerda en estas reacciones trabajar bajo campana, ya que hay desprendimiento de gases y puede ser peligroso, como también recuerda trabajar con los elementos de protección, gafas y guantes. No te olvides. Acá podemos ver que en una mina terciaria no hay reacción, en una mina primaria hay desprendimiento de nitrógeno y en una mina secundaria se forma la NN-dimetilnitrosamina, que tiene un aspecto oleoso y un característico color amarillo. Eso me permite diferenciar a minas primarias, secundarias y terciarias. Diferenciación de aldehídos y cetonas. Uno de los reactivos que se usa para diferenciar aldehídos y cetonas es el reactivo de Fehling. El Fehling A está formado por tartrato doble de sodio y potasio en medio básico, y el Fehling B está formado por sulfato cúprico en medio. Al mezclar el Fehling A y B se obtiene el reactivo, cuya función es acomplejar al catión cúprico para que no precipite en medio alcalino como hidróxido cúprico. A una muestra de acetaldehído y a otra muestra de acetona se agregan partes iguales del reactivo A y B. Se mezcla y se lleva unos minutos a ebullición, y si no, a baño María para evitar proyecciones. Entonces la técnica es colocar en un tubo de ensayo 2 mililitros de Fehling A, 2 mililitros de Fehling B, posteriormente se agrega el aldehído a investigar, se calienta un poco hasta que la reacción se produzca. Se produce el mismo procedimiento o se repite el mismo procedimiento con una acetona y se comparan los resultados. Veremos que la reacción positiva es para el aldehído, se percibe un cambio de coloración proveniente de la reducción del catión cúprico a catión cuproso, formando el óxido cuproso de color característico rojo ladrillo. Las cetonas no se advierte cambio en la coloración del reactivo, ya que las cetonas no tienen el poder reductor. Entonces, como conclusión, el aldehído tiene poder reductor, reduce el catión cúprico a catión cuproso, formando un precipitado rojo ladrillo, y el aldehído se va a oxidar a ácido carboxílico, mientras que la acetona dará negativa a esta reacción porque no es reductora. Entonces es una reacción que me permite diferenciar aldehídos de cetonas. Las cetonas no tienen poder reductor por no tener hidrógeno, el grupo carbonilo, son funciones secundarias. Otro reactivo que se utiliza es el reactivo de Tonen, que es nitrato, que es la plata en un medio amoniacal. También se hace la prueba con aldehídos y cetonas, ambos incoloros. La reacción positiva la dará el acetaldehído formando un espejo de plata porque reduce la plata más 1 a plata metálica, donde se forma el espejo de plata, y la reacción negativa la dará la acetona, ya que no tiene poder reductor. Acá tenemos la reacción, diferenciación de aldehídos y cetonas con el reactivo de Tonen. Se forma el espejo de plata en el caso del aldehído y no hay reacción para las cetonas porque no tienen poder reductor. Diferenciación entre alcoholes primarios, secundarios y terciarios. El reactivo de Lucas, cloruro de zinc en medio clorhídrico, permite diferenciar alcoholes primarios, secundarios y terciarios. No reacciona con los primarios, con los secundarios lo hace muy lentamente y con los últimos produce una turbidez rápidamente.
Entonces acá tenemos el alcohol primario, butanol, 2-butanol secundario, alcohol terbutil. La reacción de Lucas, como dijimos, para alcoholes primarios no reacciona. La reacción de Lucas para alcoholes secundarios se produce una turbidez a los 5 minutos. Se trata de una reacción de sustitución nucleofílica donde el intermediario de la reacción es un carbocatión secundario estable. La reacción de Lucas para alcoholes terciarios se forma un carbocatión terciario mucho más estable que el anterior, por eso la turbidez es casi instantánea. Es una sustitución nucleofílica, donde se sustituye el halógeno por el grupo. Entonces colocamos una muestra de diferentes alcoholes en diferentes tubos. A continuación se le agrega el reactivo de Lucas en las mismas cantidades y condiciones a cada uno y se observa lo ocurrido. Si la reacción no se produce inmediatamente, se calienta durante 5 minutos a baño María. Se repite esto con los distintos alcoholes. Entonces vamos a observar, como dijimos, en un alcohol terciario una turbidez inmediata, en un alcohol secundario una turbidez que va a aparecer a los 5 minutos y el alcohol terciario que no va a reaccionar. Entonces, la diferenciación de alcoholes primarios, secundarios y terciarios se utiliza la reacción de Lucas, cloruro de zinc, en medio clorhídrico que permite diferenciarlos unos de otros. No reacciona con los primarios, con los secundarios lo hace muy lentamente y con los últimos produce turbidez rápidamente. Es una reacción de sustitución nucleofílica donde se sustituye el halógeno por el grupo funcional alcohólico.